Más de un siglo nos han hecho no solamente testigos, sino participantes activos del desarrollo de Antioquia y el país. Hoy miramos con alegría el pasado que hemos construido, aportando desde el acompañamiento y el liderazgo. Pero también vemos con ilusión el futuro al que sumaremos nuestra experiencia para el desarrollo. Somos un gremio fortalecido que contribuye al progreso mediante la ingeniería y la arquitectura, promoviendo buenas prácticas y garantizando un relacionamiento de alto nivel que redunde en beneficio de las comunidades. La Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos, desde 1913, es la fuerza de la razón. Hola, muy buenas tardes. La Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos SAI les da la más cordial bienvenida a un nuevo martes de la SAI en este 2024, un espacio donde convergen el conocimiento, el aprendizaje y también las buenas prácticas. Agradecemos a SICA, nuestro patrocinador y también quien hace posible este maravilloso espacio. Yo soy Carolina y me da gusto presentarles la temática que desarrollaremos hoy en Martes de la SAI a cargo de nuestro conferencista, el ingeniero Ignacio Arbeláez Restrepo. Y antes de entrar en materia, queremos hacerles una invitación muy especial y es que la Sociedad Antioqueña de Ingenieros y Arquitectos SAI es un centro de pensamiento y desarrollo profesional. Los invitamos a unirse a este gremio donde encontrarán una red de contactos, capacitación continua, asesoría técnica, descuentos especiales y también la oportunidad de participar en proyectos con el gobierno departamental. Visiten nuestra página web o contáctenos para más información. Únanse y hagamos crecer juntos a la SAI. Y gracias a todas las personas que se conectan a este espacio y también para quienes lo ven en diferido. Para dar inicio, les cuento que la conferencia que tendremos hoy está titulada Fuente de materiales para obras civiles y es precisamente el ingeniero Ignacio Arbeláez Restrepo que nos da una perspectiva sobre este tema. Él es ingeniero de la Universidad Nacional de Medellín, de la Facultad de Minas, tiene en su haber profesional el liderazgo en 4 de las obras más importantes de la ingeniería en Antioquia, como la carretera troncal de Occidente, desde Don Matías hasta Sincelejo, la carretera Medellín-Bogotá,
de Medellín a Puerto Triunfo, el aeropuerto José María Córdoba de Río Negro y el metro de Medellín. Además, acumula saberes docentes y hobbies como la astronomía, la escultura maya y tairona, la magia de salón y deportes como tenis, natación y ciclismo. A sus 84 años de edad, hace un alto en el camino y nos ofrece una autobiografía plena de anécdotas inspiradoras y valiosos conocimientos. Ingeniero, es todo un gusto tenerlo hoy en Martes de la SAI. Bienvenido. Muchas gracias a la Sociedad Antioqueña de Ingenieros por darme otra oportunidad para estar en el martes técnico de hoy. Mi charla y las fotografías que aparecen y los comentarios fueron tomados directamente desde las obras en que estuve participando durante mi ejercicio profesional. Y lo he titulado hoy una exploración y explotación de materiales para obras civiles. Miremos esto. La tierra, si hay un corte en ella, aparecen la parte vegetal, árboles, luego sigue una capa orgánica de material descompuesto, después siguen unos limos, arcillas, rocas trituradas, fracturadas y en el fondo una roca. Esa es una sección. Miremos cómo es la estructura de la Tierra. En el centro, en el inner core, es un infierno prácticamente de lava que si sale a la superficie son volcanes. Pero hay una serie de capas y llega a la última, es donde estamos nosotros prácticamente en una roca basáltica o granítica. Y ahí no hemos hecho sino aruñar esta superficie. Ahí están los océanos y esta profundidad puede ser de unos 100 kilómetros. Y las perforaciones profundas para petróleo nos llegan a 10 kilómetros. O sea que nosotros no hemos tocado prácticamente la Tierra. La Tierra está conformada por una cantidad de placas y una cantidad de fallas o fracturas en la roca, como muestra este plano que fue obtenido durante los estudios de Cañafisto y de Ituango, hace ya muchos años. Esas fallas fueron tomadas por sismógrafos, utilizando una refracción sísmica o estudios geofísicos para detectar si esas fallas estaban activas o no. También sirve para detectar las fuentes de materiales. Con los registros que se obtienen de esos sismógrafos, puede uno también detectar la calidad y los tipos de roca. Hablemos de tipos de rocas y vemos que están las rocas ígneas, que hay una fotografía muy clara de cómo se ven. Esas ígneas vienen de ígneo, que es fuego, o sea que vienen del centro de la Tierra y han salido a la superficie y se han enfriado sin mucha presión. Enfriamientos que prácticamente en Antioquia se ve en el batolito antioqueño. Y la segunda roca son las rocas metamórficas que han sufrido mucha presión y mucha temperatura y entonces han tenido esa forma de bandeada. Ahí se ven las rocas metamórficas, o sea, han sufrido una metamorfosis de las rocas originales. Y el tercer tipo son rocas sedimentarias, que son unos sedimentos que fueron presionados a grandes presiones y grandes temperaturas y se han convertido en unas rocas prácticamente. Aquí en la derecha vemos una roca que tiene una falla aquí de desplazamiento, o sea que sufren lo mismo que las rocas. La alteración de esas rocas se pueden graficar de la siguiente manera. Las rocas ígneas se pueden volver con el tiempo y con acciones físicas rocas sedimentarias. Y esas rocas sedimentarias por presiones y temperaturas pueden volverse rocas metamórficas. O las rocas metamórficas pueden también convertirse por ciertos procesos en rocas sedimentarias. Y las rocas
ígneas pueden volverse también en rocas metamórficas. O sea que es un ciclo que puede tener siempre los tipos de rocas. Los mecanismos de alteración de las rocas, vemos que a la izquierda están las solicitaciones, en el centro la acción y a la derecha la alteración. O sea que hay unas solicitaciones de agentes atmosféricos que pueden tener una acción físico-química para convertirla y formar el fenómeno de meteorización, o también una acción mecánica para la deformación, la erosión, fracturación o fisuración. Lo mismo las cargas de grandes movimientos telúricos que fueron una acción mecánica, puede también alterar la roca por deformaciones. Y los mismos los escurrimientos o flujos, y por último las acciones tectónicas, las telúricas o las sísmicas, producen fenómenos mecánicos que hacen que se transformen esa roca por deformación. Este es un cuadro que muestra claramente en qué están sometidos las rocas en nuestra superficie. Los depósitos aluviales se obtienen cuando la meteorización ataca las rocas masivas y las meteoriza, y formando suelos residuales. Esos suelos residuales, por medio del agua, son arrastrados formando unas erosiones, y después por el transporte se van a lugares muy lejos de los sitios de donde fueron inicialmente suelos residuales. Las aguas, las quebradas, generalmente cuando están en la parte alta o en nacimiento, tienen mucha velocidad, poco caudal. En el recorrido medio tienen velocidades media y caudales medios, pero ya cuando están en la superficie inferior, como las del río Magdalena, la velocidad es muy bajita, pero los caudales son enormes. Esto le pasa también a las personas. Las jóvenes brincan, los adultos caminan normalmente y los viejos caminan con una velocidad muy bajita, pero muy pesados. Esta es una acción erosiva del agua sobre los suelos que los transportan y los transforman. Yo comento que todas las obras de ingeniería en que he estado, digo que deben utilizar los materiales que se encuentran en la región. No es posible transportar grandes distancias de materiales cuando en la zona pueden recibir algún beneficio. Una cantera. Hay equipos de carga y equipos de transporte. Ya vamos a definir una fuente de materiales bajo los conceptos anteriormente vistos, que una cantera es la formación geológica de una roca masiva de tipo ígnea, sedimentaria o metamórfica, o de sus suelos residuales, o la conformada por depósitos recientes de materiales, utilizando el transporte y la erosión de gravas, arenas y finos, las cuales presentan características definibles para ser usadas después de ciertos tratamientos de laboratorio o ciertos tratamientos con equipos mecánicos en la construcción de una determinada obra. Para las condiciones de una fuente de materiales, el primer capítulo es una exploración científica, que ahora la vamos a ver. Determinar la calidad de esa fuente, la cantidad. Con esas dos se pueden ya iniciar una cantera, conociendo esas dos que le sirvan a la obra a que está predispuesta. Que tenga una accesibilidad buena, barata, económica, y la explotación racional, que veremos más adelante, es donde ya esa cantera comercialmente se va a utilizar y se va a explotar. Hay que tener en cuenta la distancia de acarreo para tener en cuenta los costos. Los procedimientos constructivos para esa explotación, como son los equipos. La ubicación de la cantera,
Y por último, la legalidad de esa cantera, que cumpla con todos los parámetros, tanto legales como sociales. La exploración, que es el primer capítulo, la exploración científica tiene los siguientes aspectos: la localización, con mapas geológicos, con fotografías aéreas y con reconocimiento directo, caminando la zona. De eso se inicia una investigación donde primero hay unos informes de reconocimiento, luego unos informes preliminares y por último unos informes definitivos donde hablen de la naturaleza del depósito, la profundidad del capote, la localización y variación del nivel freático y las propiedades de los materiales que se obtienen de las mismas laboratorios. Esa exploración científica también tiene unos métodos. El primero es de perforaciones profundas con equipos especiales, perforaciones superficiales como a piques manuales, a piques con equipo mecánico, taladro manual, sondeos de penetración con una penetración dinámica o con penetración estática. También con estudios geofísicos de refracción sísmica o la resistividad eléctrica. Son métodos que determinan la calidad de la roca que se va a explotar. Y hay toma de muestras, algunas veces alteradas y otras veces inalteradas. Vamos entonces a entrar por medio de unas fotografías de la experiencia obtenida por mí en esos proyectos que ya he llamado la exploración científica de las fuentes de materiales de canteras de roca. Primero, utilizamos mucho los helicópteros para la carretera Medellín-Bogotá y para, digamos, el aeropuerto, el proyecto hidroeléctrico de Ituango. Veíamos que el personal de taladros era capaz de meterse debajo del helicóptero a esta altura y enganchar los equipos de perforación. Esos equipos de perforación son muy variados, como los ya están en la parte inferior, que son taladros para perforar la roca y ver la calidad, o con taladros manuales para obtener muestras. Una cantera que está a la vera de los caminos, por ejemplo, que uno en la exploración que uno hace ve brotes de roca y lo primero que uno hace es, aunque sea manualmente con barras y picos, tomar algunas muestras muy originales, muy iniciales, para ver de qué se trata, si es una anfibolita o una roca ígnea o todo eso, y con este primer reconocimiento se puede empezar un estudio de exploración. Así, en los caminos, fue una muestra para el aeropuerto José María Córdoba, en que solamente veíamos esta formación y después se convirtió en una verdadera cantera. En la carretera Medellín-Bogotá tuvimos cortes donde el material estaba ya triturado, la roca triturada por las fallas del río Nare y por la formación del río Dormilón, y todos esos ríos han seguido por las fallas y han triturado la roca muy cerca. Este corte, por ejemplo, se dejó para poner el afirmado de un tramo de la carretera como la primera capa de soporte. Para los ensayos de laboratorio de esos materiales están los de clasificación, que es una granulometría, o buscar límites de consistencia si se requiere, y el peso específico. Y la calidad se lleva a una máquina de desgaste en máquina de Los Ángeles, o una durabilidad o solidez para buscar la calidad de ese material. El peso unitario, un equivalente de arena si se requiere para pavimentos, y muchas veces materia orgánica. Todos esos ensayos están en la exploración.
Ahora entremos a la explotación racional para canteras de roca. Esa explotación racional se requieren equipos de desgarre, que son bulldozers con desgarrador trasero o perforadoras. Hay equipo de cargue con cargador frontal, de llantas o de cadena, retroexcavadoras, palas de arrastre, palas de empuje o equipos de transporte de fuera de camino o convencionales. O sea que todo eso requiere. También para la explotación se requieren los equipos de procesos. Esos equipos son de trituración, que hay una trituración primaria de quijadas, una trituración secundaria de martillos, de bolas, de barras o de conos. Y una tercera equipo de trituración están con martillos, bolas, barras o conos, más pequeños que los anteriores. Con esos tres tipos de trituración se pueden ir obteniendo los materiales que se requieran. Con la primera muchas veces se obtiene, hay que llegar hasta la tercera en algunos casos. Los equipos de clasificación y lavado son mallas o zarandas vibratorias o norias rotativas. Y los equipos de almacenamiento y acopio pueden ser tolvas o silos o simplemente en la superficie. Todo esto lo vamos a ver con una fotografía. Esta cantera era aquí cerca en el kilómetro 3 de la carretera de Medellín, Bogotá, que fueron utilizados para el balasto del metro de Medellín. Encontramos unos neis y empezamos a explotar ese material con equipos, por ejemplo, esta retroexcavadora que tenía una uña que desgarraba la roca. Esta roca estaba ya muy triturada y entonces bastaba solo con que esta uña o desgarrador iba rompiendo. Ahí se ve a Medellín a través del equipo por Klein y con su uña que desgarraba. En el fondo se ve el descapote que se ponía a un lado y que podía servir también para llenos en carreteras o llenos de materiales finos, no de roca. Igualmente aquí podemos ver un detalle de esa uña desgarradora y cómo vuelve la roca de un tamaño que puede ser unos 50 centímetros, digamos, de lado o 80 centímetros para poder ser procesada. Y había también material ya fino que no requería la trituración, sino que ya estos materiales finos podían separarse de estos materiales en el momento de la trituración. Aquí vemos otro sistema de cargue, una vez ya el material que estaba recogido, la retroexcavadora se montaba sobre esta base para que darle más fácil a estas volquetas fuera del camino. Se dicen fuera del camino porque la carga supera las 50 toneladas y la presión que se ejerce sobre pavimentos es enorme, entonces le dicen que es de fuera del camino, solamente para utilizar dentro de la cantera con pisos muy resistentes. Aquí vemos otro sistema, ya una roca en esa cantera un poco más profunda, entonces ya la roca se vuelve más masiva con sus fallas, con sus planos de falla, como los que se ven aquí, que son producidos por las fallas sísmicas. Aquí se ve el cargador y su camión fuera de camino
el bulldozer también para ir arrumándole material al cargador, y también tenía unos compresores para romper la roca. Ya más profunda la roca se hacía más masiva y ya se requería algo de voladuras con dinamita bien controlada para no producir derrumbes que trajeran la zona inerte que está arriba, sino que tiene voladuras muy controladas para poder fracturar la roca sin hacer daños. Y ahí se ve el cargador y se ve, digamos, la superficie de las canteras lo más limpia posible para que no rompan las llantas de los equipos. Debe ser lo más limpio posible. Para eso se utiliza las cuchillas de los bulldozers o motoniveladoras. Aquí tenemos un caso en el que se separaba la roca de materiales limos, o sea, material que ya no se podía utilizar como material para el metro, sino que este material se utilizaba para hacer llenos estructurales o llenos ya en terraplenes. Una vez conseguido en la cantera, la roca de tamaño hasta 80 centímetros o 90, pasan a un equipo de trituración primaria. Esta es una trituradora de quijadas, donde aquí hay una volante. Esta volante tiene aquí un eje excéntrico en el centro que mueve una quijada de esta trituradora. Aquí está la tolva de entrada y debajo de la trituradora salen las bandas transportadoras ya con el material triturado. Pero muchas veces se utilizan dos bandas, una que está debajo de la trituradora primaria de quijada y otra debajo de la tolva, para explicar lo siguiente. Esta es una toma por encima de la trituradora de quijada. Primero es una rejilla que hace que el material fino o material que tenga, digamos, estos de 2 pulgadas, que es el material menos de 2 pulgadas y los materiales finos ingresen por esta rejilla antes que entren a la trituradora primaria de quijadas, para que no haga volumen y perjudiquen la trituración. Entonces, todo este material debe pasar por acá antes de llegar a la tira. Esta quijada que está al frente es la que se mueve, en un vaivén hacia atrás y hacia adelante, motivado por la volante que vimos en la transparencia anterior, y ahí cae la roca. Aquí vemos la toma de encima, donde está aquí abierta casi 1 metro. Esta es la que se mueve, esta quijada es fija y abajo está la separación de unas 2 pulgadas para que el material triturado pueda pasar ya a la banda transportadora que se encuentra exactamente debajo de este sitio. Aquí vemos la entrada de ese material. Observen material grueso, como este, material intermedio y material fino que se vino en este transporte. Entonces, el material fino tiene que ser clasificado antes que entre a la primaria. Una vez se procesa todo este material, uno puede encontrar hasta casos de este tamaño, donde ya excede un poco la apertura de la quijada. Entonces tienen que ayudarle a que se acomode esa roca y que pueda entrar a las quijadas. Y allá sí se muele esa. Aquí vemos en este caso la banda transportadora de la derecha es la que saca el material que queda debajo de la trituradora. Y esta banda es la que sale debajo de la tolva. Esas dos bandas entran a una
zaranda o una malla clasificadora y ya debajo de esa malla queda ya el material ya clasificado. Como se ve acá, aquí estamos empezando ese proceso. Aquí vemos, perdón, aquí se me adelantó una para atrasar. ¿Cómo hago para atrasar? Atrasar. Perdón. Listo, hasta ahí. Gracias. Muy bien. Ahí vemos que el producto de esa trituración cae en una superficie de la tierra, pero debajo, en esta tubería o túnel, va hasta un sitio que quede exactamente debajo de esa rumen. Y entonces, por medio de una compuerta, se abre y no necesita cargador, sino que por gravedad cae sobre esta banda y esta banda lleva a una trituradora secundaria, que es esta banda que llega a la parte superior de esta trituradora, que es de martillos. Esto es una carcasa muy resistente, reforzada, que tiene adentro unos martillos que giran y que al caer la piedra por gravedad le da como un bateo y la revienta todavía mucho más. Aquí vemos abierta esa misma trituradora de martillos y vemos aquí la volante adentro con los martillos. Los martillos son como unas láminas y una parte gruesa, donde esto al girar a cierta velocidad le da al material que cae y lo tritura nuevamente, una segunda trituración. Esa segunda trituración cae y por debajo de esta trituradora de martillos va a una tercera. Este es una trituradora de martillos portátil. Aquí está el chasis que le ponen unas llantas y puede ser transportada con este chasis entrando aquí a la tractomula. Abajo ya lleva bandas transportadoras y ahí podemos ver en la parte de atrás cómo después de la trituradora primaria o secundaria y a veces terciaria, ya el material está ya procesado y este material podría ir, digamos, al balasto del metro de Medellín o para otra obra. Pero esta roca fue la que se utilizó para el balasto que pueden observar en las estaciones. Hay una tercera trituración que es la de conos o la de bolas. La de cono es esta carcasa, digamos, rígida, y por dentro hay como un cono excéntrico que gira excéntricamente, dándole casi a las paredes. Cuando gira contra la pared casi que la toca, y en la otra está abierta. Y como va girando, la piedra que entra por la parte ancha recibe después una compresión cuando el cono excéntrico le llega y vuelve a triturar el material, pero ya a un material muy fino. Cuando se tiene la primaria, la secundaria y la terciaria, queda totalmente triturado. Muchas veces, entre la primera y la segunda clasificación y hasta en la tercera, tiene otro proceso que es el de clasificación y lavado. Al llegar con esta banda transportadora o la de acá, hay dos, caen en unas zarandas inclinadas
unas arandas vibratorias que hacen que el material pase las mallas, una o dos o tres mallas ya estratégicamente colocadas para que el material que no pase quede encima, el que pase puede quedar en la segunda o puede cruzar hasta la tercera y puede la última salir como material ya despreciable o muy fino. Ese ya es el último proceso que cae a estas tolvas de donde ya el material ya clasificado puede tener aquí puede ser 3 o 4 tolvas y ya aquí hay una separación previa para que el material, según la clasificación, ocupe determinada tolva. Aquí vemos por encima una malla donde el material fino puede cruzar, pero hay un material que es retenido y ya no cruza y este va a una determinada tolva. El que cruza puede caer a otra banda, a otra malla más estrecha, como en este caso. Y aquí puede ser mucho más fino el material que pasa esta malla y se va para otra tolva. O sea que son mallas que clasifican el material como la obra lo requiere. En la definición dejamos claro de que hay métodos de explotación y de triturado que clasifican la roca para determinada obra con determinados índices. Aquí vemos otro caso más complicado donde este material ya no pasa, pero el que pasó está acá, o sea que son dos materiales diferentes. Este era para el balastro, este puede ser para concreto o para otra clase. Ahí vemos también una tercera clasificación, una cuarta, que son estas norias. Estas norias son para materiales ya fino, que pueden ser arenas limosas. Ya lo último de ese proceso, el limo que vimos al principio, que entró a la trituradora primaria, por este proceso puede llegar hasta acá, hasta esta noria, que gira aquí, va girando en esta forma. Esto tiene el agua acá, y entonces esta noria entra, se lava aquí, vuelve a sacar y va quedando la arena, porque esta noria tiene aquí una malla muy fina, donde pasa el limo, pero no pasa la arena. Entonces, gira acá, deja el limo con el agua y sale aquí la arena. Y por un proceso mecánico se va sacando la arena lateralmente. Al fin y al cabo, queda este material para el balastro de Medellín, digamos, con relación a ese cross que está ahí, que entre otras cosas recuerdo que me puse a conversar y dejé ese cross ahí como recuerdo y se perdió. Tal vez quedó en una obra determinada. Son las tolvas. Aquí hay 4 tolvas. 1, 2, 3, 4, hasta 5. Y están las volquetas convencionales que abren aquí la compuerta y carga por gravedad. O también se pueden utilizar carros de fuera de camino, ya más pesados, donde se carga la primera parte, el primer tercio de la volqueta. Cuando llega a cierto límite, se corre 1 metro, 1,50 y carga el otro lado. Y cuando llega a este límite, se corre la volqueta otro metro, otro 1,50 y se utiliza todavía este espacio de la volqueta. Quedan con 3 arrumes de una carga muy alta. O también se puede utilizar con un cargador de llantas que puede cargar su fuera de camino. Una vez clasificados los materiales, se lleva a una estrella. Esto le decíamos nosotros estrella, que son unos compartimentos como radiales donde los materiales clasificados entraban. Digamos que este era de 2 pulgadas a 1, este era 1 a
a media, el otro de media a un cuarto, en fin, dependiendo de la hora que uno quiera. Y para mezclas de concreto, esta palita que está aquí con esta aguja, con esta pluma, utiliza para que este material siempre esté recostado en este sitio, porque por debajo hay unas compuertas que se abren de material que uno quiera, o del 1 o del 2, y ese por debajo sale a las mezcladoras como es este, y ya el cemento que está en estos hilos y se producen las mezclas de concreto. O sea que toda esa explotación es muy técnica. Aquí vemos ese material de balasto ya en los patios de Bello colocándose para el metro de Medellín, que venía de la cantera que entre otras cosas se ve allá al fondo. O sea que la distancia de acarreo no era muy larga y la calidad cumplía con todos los parámetros para el balasto. Mire, ya el balasto cómo se regaba con esta Unimog, iba sobre los rieles guiados por estas mini ruedas metálicas, y la llanta formaba la tracción sobre el riel y era capaz de arrastrar 2 o 3 carros balasteros, donde está el balasto aquí y por debajo están las compuertas que se abren y van regando el material. Ahí se ve cómo sale el material de esta tolva, que está aquí abierto. Aquí lo abren con unos tornillos sin fin, se abre la compuerta y el material va cayendo a lo largo de la vía del metro. Después ya vengan los equipos como esta Placer, que ya era una máquina que nivela los rieles y pone el balasto debajo de las traviesas. Con este bate, una bateadora, y ya es un proceso en el que esta muela cogen el riel, lo levantan, con estas bateadoras entran debajo del balasto, debajo de las traviesas, y vibran y lo batean la piedra y la colocan. Ya es un proceso constructivo. Ese material, producto de esa cantera, se utilizó para la base de la regional y como balasto para la vía. O sea que ese material cumplía con las mallas que colocábamos allá, podíamos utilizarlo en los sistemas viales y en los sistemas férreos o ferroviarios. Y esa fuente de material todavía se utiliza, creo que es de Argos. En la explotación de canteras de roca para el aeropuerto, les mostré que algún día vimos esta digamos, exposición de la roca y se hizo un cálculo con unas perforaciones y aquí empezó el descapote de esa cantera. Se hizo un camino industrial, se subieron los equipos de bulldozer y se descapotó esta cantera. Ahí se ve la cantera que vimos y aquí como empezó el descapote. Una vez el proceso de descapote se inició tanto la explotación del lado izquierdo, que después se pasó al lado derecho, una roca mucho mejor. Observen los mantos. La de arriba es un manto orgánico, negro, que es el producto de la descomposición de las arcillas y de los vegetales que forman una capa vegetal con sus árboles y todo. Después sigue una capa de limos, y después sigue una capa de arena, y después sigue una capa ya de roca fracturada, y aquí ya sigue la roca más sana y se ven las grietas o las fisuras y las fallas que tenía esa roca. Aquí ya empezamos a explotarla con taladros para poner voladuras, y aquí ya el proceso de la roca. Ahí vemos los taladros con su compresor. Este equipo arrastra el mismo compresor y se lleva su varillaje.
aquí está la punta de la broca y aquí está el varillaje para perforar rocas. Y ahí lo vemos ya trabajando vertical. Ahí se está profundizando unos 4 o 5 metros para hacer una voladura de un bloque de unos 3 metros o 4 en la superficie. Y así obtener esta roca que se ve en el fondo. Tamaños grandes como esta o tamaños finos. Ahí se ve, una vez que se vuela, aquí está la parte, digamos, estéril, digamos, que no usábamos, pero entonces teníamos que retirarla, por ese camino se retiraba, y con este bulldozer que está acá, un bulldozer, aprécialo, iban tirando el material servible a la parte inferior, donde los cargadores de llantas ya cargaban o el camión fuera del camino o el camión convencional, pero la superficie siempre estaba lo más liso posible con motonidora para que las llantas de los cargadores y las llantas del equipo de transporte no sufrieran pinchazos. O sea que eso es una ciencia para uno poder ser más competente en esos equipos de llantas. Aquí vemos la superficie relativamente limpia y toda la roca que cae después de la voladura, de la perforación. Aquí está la roca que se carga de tamaño grande. Aquí vemos esa misma perforadora bregando a romper esta roca, ahí dirigida para eso. Y luego el bulldozer empujando ese material. Aquí podemos ver las distintas, mire que la meteorización de esta roca empezó muy arriba y va hasta este sitio. Ya aquí todavía la roca hace miles de años todavía está sufriendo deterioro, pero la logramos coger una roca sana donde se podría explotar para el aeropuerto José María Córdoba. Aquí miren el jeep comparado con estas piedras. Estas piedras podrían ser del tamaño hasta de medio o un tercio del jeep. O sea que se llegaban aquí porque no eran posibles, ni el cargador no podía con ellas y los camiones sufrían mucho. Entonces hacíamos un proceso secundario que era de voladora unitaria, llamaba yo eso. O sea que aquí está el ingeniero, un ingeniero mío, Mauricio, la linda, y recuerdo él, que me ayudó mucho, y aquí está el cordón detonante. El cordón detonante. Primero se hacía perforación. Una perforación con taladro como el que vimos al principio, se perfora esta roca, se carga con este cordón detonante que va de piedra en piedra y cubriendo todo el área. Aquí se ve el rollo, es un rollo parece como un lazo y se cubre, es un cordón detonante como dinamita, muy peligroso en este momento. Si hay caído un rayo o hay una chispa, eso vuela ahí con las personas, que desafortunadamente nunca pasó. Una vez que se carga eso, se vuelan esas rocas y ya quedan de tamaño que se pueden cargar. Una vez que se carguen, se llevan a la trituradora primaria. Aquí siempre entran a una trituradora primaria de muelas o mandíbulas. Eso es exactamente las mandíbulas de uno. Uno para comer deja la mandíbula de arriba quieta y la que se mueve es ahí abajo. Inspirado en esa manera se hicieron estos equipos. Hay una quijada fija y otra quijada móvil. Ahí se ve cómo se tritura, sube por esta malla, por esta banda transportadora, cae en esta malla vibratoria. Aquí están entrando dos. Está entrando esta malla con este material ya más triturado y esta banda está entrando a esta parte de la malla un poco más gruesa. Y entonces aquí se sacaban los finos de ambos materiales y llegaban aquí solamente los gruesos. O sea que por debajo estaban los finos. Aquí caían y se iban por esta otra banda a una. Y esta es otra, la misma
banda, pero con un material muy seco, y miren el polvo de pura sílice, que eso era peligrosísimo. Tenemos que usar mucho el no tapaboca, tapacara, porque eso no podía entrar a los pulmones, porque es un polvo de sílice que formaban el silicato dentro de los pulmones. Y entonces, muchas veces no nos arrimamos a eso, sino que de lejos controlábamos ese material para que pasara a una secundaria. Esta era la secundaria, en este caso, era de conos. Y aquí entraba y salía el material, y por una banda regresaba ya algún material y el otro salía por debajo hacia allá, hacia atrás. O sea que hay un cruce de bandas que el ingeniero debe diseñar para poder utilizar los movimientos de los distintos materiales para la base, para subbase o para concretos. Y allá en el fondo se ven los distintos arrumes. Aquí se ve a la izquierda el arrume final, y en el fondo se ve el cruce de bandas transportadoras que se requieren. Aquí se ve ya el arrume final, una foto desde arriba, donde se ve toda la cantera. Y este ya es el material final que se utilizará para el concreto de las pistas y para la base del aeropuerto. Ahora la vamos a ver. Miren el material que salía de esa roca que vimos. Miren qué belleza de material decía yo, porque era un proceso que llevaba a la clasificación especial de esos materiales. Aquí hay un esquema en el que yo digo que la explotación de materiales de roca es un esquema general. Primero, una cantera, la explotación con equipos de perforación, bulldozers, cargadores. Después de esa, que se hace por bancos de arriba hacia abajo, se transporta por volquetas de fuera de camino convencionales a unas mallas. Esa malla podía producir ya uno de los materiales que iba a pila. O el que no cruzaba esta clasificación en malla entraba a la primaria. La primaria de quijadas o mandíbulas ya podía sacar un material que servía. O de ahí pasaba a otras mallas y sacaba otro material, o de ahí pasa a trituradora secundaria, que puede ser de martillos o de conos. Y de ahí otra malla, si quiere uno sacar por una trituradora terciaria, que son de bolas, son unas bolas dentro de un cilindro, al girar trituran, en lugar de bolas puede ser barras o varillas. Eso es un proceso, un esquema que resume todo lo que dijimos. Ahora, muchas veces se tienen dos materiales y hay métodos matemáticos para clasificar, digamos, esta es la especificación que yo requiero, este es el material A con esta granometría bajo estas mallas de 3/4, media número 4, número 8 y 200. Aquí en el material A no tiene finos, el material B tiene muchos finos y pasa todo malla 3/4, este pasa el 70%. Entonces uno puede obtener esta granometría haciendo un método muy gráfico, muy curioso, que para no explicarlo acá, pero quiere existir que entre la línea roja y las líneas rojas se puede ver un material que cumpla con los dos. Entonces, esta es la granometría. Entonces uno dice, el material B necesitamos el 35%, y el material B, que está aquí abajo, necesitamos el resto. O sea que eso, entonces uno manda ya a que el material B de este lleven el 35% nomás. O sea, una mezcla de 1 a 3, digamos, puede ser. Y para la subbase se requiere, por ejemplo, un material que pase 3 pulgadas hasta número 200, pero con estas especificaciones, que pase 100%, aquí que pase el 64, el 2 pulgadas, y que la malla 200 pase entre 3 y el 15%. Este material sirve para cuñar todo este material que está individual. Igualmente para la base,
para la base ya hay materiales de 1,5 que pase el 100%, pero que malla 200 no pasa sino del 6 al 10, 12%. O sea que es un material mucho más fino y mejor gradado. Y así se ve, por ejemplo, en el de abajo está la subbase. Mire que se vea con algo de fino. Las subbases del aeropuerto, el ancho eran 30 metros, y entonces podía uno utilizar volquetas en este lado, descargando 2 o 3 simultáneas, un bulldozer regando adelante y una motolinadora regando atrás. Yo digo atrás es porque la motolinadora tiene unas llantas adelante que no dejábamos que sobrepasara el frente de la subbase para que no dañara un geotextil que teníamos adelante o una subrasante. Y aquí arriba teníamos la base ya. Vamos a ver entonces ya una exploración científica para fuentes de materiales aluviales. Ya este es aluviales. El otro era de roca. También utilizamos el icol. Claudia Ramírez. Estamos utilizando un helicóptero para llevar los equipos de perforación para utilizar en la carretera Medellín-Bogotá o también en el aeropuerto José María Córdoba. Un depósito aluvial se obtiene en la parte interior de los ríos. Este es el río, un río cualquiera, Jaguas, me acuerdo. Este río venía por acá y giraba, y en la parte interior dejaba el sedimento. Igualmente el río Nare venía y en las curvas dejaba material. Aquí hay una playa enorme de material que se hacía la exploración en helicóptero. Entonces, siguiendo el río Nare, y encontramos depósitos. Aquí había otro depósito, aquí había otro. Se identificaban desde el aire y después se hacía la explotación de ese material. Desde el aire encontramos, por ejemplo, que el río dejó aquí un gran bloque de aluvial. Se veía desde el aire y entonces se identificó. Fue muy difícil comprar esto por estos mineros, porque el río fue desviado por unas minas de oro, y entonces tuvimos que hacer una negociación muy grande para poder explotar este material. Y como se hizo una topografía, ven aquí las líneas bases de topografía con como una cuadrícula, mire aquí, y entonces se hicieron ensayos aquí, perforaciones aquí, perforación acá, perforación aquí. Se hicieron varias perforaciones en los vértices como aleatorios para buscar la calidad y la cantidad. Aquí se hizo. Y luego va uno y lleva los obreros con una zaranda improvisada, una zaranda, y allá hacíamos la clasificación del material. Con esta zaranda, mire, clasificamos el material para ver qué tamaño grueso tenía y qué cantidad tenía para sacar este material y este. Y aquí era el que salía, aquí está la pique y salía material, y este era el residuo. Inclusive llevábamos unas básculas para pesar el material. Entonces hacíamos una granumetría provisional en el campo. Ahí está el material grueso, material intermedio, material fino, y con estas canecas servían de taras, y aquí está la báscula para poder sacar una granumetría inicial, a ver de qué calidad y cantidad era ese material. O en las partes planas, donde los geólogos decían que eran unas superficies de depósitos aluviales antiguos, por la forma como estaba conformado y por la morfología que tenían los lados. Y entonces con este equipo, con la retroexcavadora,
sacamos el descapote hasta encontrar el aluvial que había sido transportado muchos miles de años atrás. Ahí ven, digamos, el aluvial venía hasta aquí, los últimos sedimentos finos estaban hacia arriba, pero sacamos este material. O sea, se retiró el descapote y se sacó este material que también se hizo granumetría en campo. Ahí se ve con el tamaño, con la libreta de campo, y se ve el tamaño, o sea, que el tamaño máximo como esta era el tamaño de una libreta. Y el resto eran finos, y la granumetría mostró que servían para el fino de la represa de, creo que era la de San Carlos, me acuerdo que esa era para San Carlos. Y miren que los valles aluviales, uno ve la cordillera con estas grietas y con estos derrumbes aquí, y uno dice que esto horizontal fueron depósitos aluviales en torrenciales, en época torrencial, y efectivamente las quebraditas muestran mucho de esto. Se saca el descapote y ahí está el aluvial. Miren, aquí las fincas. Este, por ejemplo, es un derrumbe. Este es un derrumbe que viene de acá. Entonces uno decía que todo esto con el tiempo fue arrastrándose y quedaron estos materiales de playa que eran para... Y aquí se ve en el talud, uno se arroma el talud y ahí sí ve, claro, esto era por el Río Negro, se ve la materia orgánica aquí, en estos primeros. Estos son cenizas volcánicas del Nevado del Ruiz que se encontraron en el aeropuerto de María Córdoba, una capa de 30 centímetros hasta 50, cenizas volcánicas que cayeron sobre estos depósitos aluviales. Ahí se ve clarito todo, y entonces explotamos toda esta parte, retirando obviamente el descapote. Este material pues es un aluvial muy transportado, o sea que son aluviales redondeados. Aquí se ven unas también descapote y buscando materiales aluviales en este valle torrencial. O sea, y se ven en los ríos, se ven antiguos correderos que depositaron el material y que fueron explotados, digamos, domésticamente. Esto para los pueblos, y ahí se ven los arrumitos y sacaban de a volqueta. Pero para un proyecto grande como el Tuango y el aeropuerto, tenía que uno utilizar todos estos equipos y prácticamente obtener todos esos materiales. Este es el río San Andrés, que fue una fuente de materiales para Hidroituango. Esto fue en los estudios que hicieron por ahí en el año 78. Esta foto es del año 78, cuando se estudiaron las fuentes de materiales para Hidroituango. Ahí se ve ese material. Muy bonito esa cantera. Y todavía se explota ese material ahí. La carretera va por acá, la antigua, iba por allá, ahí se ve tramos, y entonces uno al pasar veía uno de estos, y entonces hacía los estudios ya de exploración para buscar calidad y cantidad. Esta es una foto en el río Magdalena. El río Magdalena, después de los inviernos, deja islas. Esta es una isla de material antiguo que tiene vegetación, pero esta isla se creó hace poquito. Entonces, desde un helicóptero veíamos cómo el agua pasaba por acá y dejó ese depósito. El contratista de la carretera Medellín-Bogotá unió estos dos frentes con material en un verano, en un enero, febrero, y explotó este material, y mucho de esto para la carretera hasta Puerto Triunfo. Fue material para el pavimento, sacado de fuentes de materiales del Magdalena. Y este es el río Medellín, abajo de Barbosa. Ahí esto tiene un depósito gigantesco de materiales aluviales, que fue Procopal el que utilizó mucha parte de ese material del río. Aquí se ve, mire, el depósito aluvial tan grande con ese inspector, y se ven distintas capas. Aquí se ve un horizonte, después un horizonte de arcilla muy fina que se ve acá y que se erosionaba mucho más rápido, y después otro, o sea que esto puede tener miles de años. Este fue un depósito más reciente, y después otro depósito. Eso se ve en distintas franjas
y los geólogos estudian esas capas geológicamente y dan los tiempos. Ahí se ve una muestra con mis llaves de los tamaños que encontramos en ese depósito aluvial, que se ven rocas redondeadas porque viajaron de mucho más arriba. La explotación racional de fuentes de materiales aluviales, ya es aluviales, está también el equipo de desgarre, ya vimos esto, equipo de desgarre, equipos de carga, equipos de transporte, exactamente lo mismo, equipos de trituración, equipos de clasificación y lavado, equipos de almacenamiento. O sea que son los mismos que utilizamos para roca. Ahí se ve en la exploración, no, en la explotación de materiales, ya con una pala pluma. Esto tenía un balde, que ellos vuelan como si fuera una vara de pescar, vuelan el balde y lo depositan aquí y después lo arrastran por el fondo y lo sacan. Después hacen acá, tiran el balde, cae por acá como pescando, arrastran por el fondo y van sacando. Ahí son arrumes que dejan en esos valles. Y ahí están los equipos. Vea este equipo, por ejemplo, aquí está el balde, esta es la pluma, aquí se ve, esta grúa lanza este balde soltando esta cadena o este cable. Lo suelta, primero lo atrae hasta acá y después lo suelta. Entonces, esto va como un anzuelo, cae, va al fondo, lo arrastra con ese mismo cable y saca el material y lo deposita o en el piso o directamente en la volqueta. Ahí se ven cómo el material aluvial, el ingeniero debe ser muy práctico y buscar zonas. Por ejemplo, él buscó este talud alto para llevar la carga hasta donde está el señor, deposita el material en esta tolva, cae y se puede clasificar con esta banda, lo puede subir a una tolva o lo puede llevar hacia este. En este caso fue un tornillo sin fin y este contratista encontró que la arena de esa fuente tenía mucho oro y utilizaba este sin fin para subir el material fino, la arena, y sacarle el oro. Algún día me comentó que le estaba dando más utilidad el oro que sacaba ahí que el mismo contrato. O sea que se benefició de esa fuente que tenía aluvial, que tenía el oro. Aquí se ve cómo llega la volqueta, entra y se clasifican los materiales dependiendo de la obra que va a hacer, si es obra de concreto o obra de una base. El cargue es similar al de roca, pero ya mucho más sencillo. Miren las distintas fuentes de materiales, una arena blanca de una fuente lavada. Hay distintas horas donde saca el material grueso, material fino y material intermedio y material casi arena, dependiendo de todo el sistema que se coloque de lo que vimos. Ahí son fuentes de explotación de aluviales. Siempre en esos aluviales se encuentra el río que transportó esos materiales, está una clasificadora, una tolva, una clasificadora, y ahí sacan los distintos materiales. Muchas veces se utilizan lo mismo para hacer las tuberías de concreto. Se saca la arena y con cemento y una formaleta se hacen los tubos para las carreteras, para las transversales de las carreteras. Esto fue para Medellín, Bogotá. Y cada uno tiene su manera de instalar esos 4 equipos de trituración primaria, trituración secundaria, clasificación y lavado y almacenamiento. Mire las tolvas aquí, 1, 2, 3, 4 tolvas para cargar a la volqueta que entran acá. Y miren los materiales, una diferencia de tamaño visual, pero que se clasifican los materiales de buena calidad. Este es para el metro de Medellín, para los concretos. Los aluviales
para las vigas, para las columnas, se utilizó este material por Barbosa. Ahí se ve la laguna que se dejó y el material aluvial del río Medellín en la parte muy abajo, para Barbosa, para abajo, donde ya el material transportado era muy fino, o no, muy duro, porque entre más se transporte, más se desgasta, el último núcleo que queda es el más fuerte. Ahí se ven los equipos que pusieron ellos, bandas transportadoras, primaria, secundaria, y tienen, inclusive, aquí se ve más clara cómo salía de la trituradora primaria, que está a la izquierda, que vimos en el anterior, entra aquí a una banda clasificadora. Esa banda clasificadora clasificaba varios materiales y llegaba hasta este, que era un ciclón, que era para sacar materiales finos, como un ciclón, como si fuera el ciclón de los Estados Unidos, donde sacan finos y al girar esto a gran velocidad, producía la absorción y sacaba los finos. O sea que hay muchas clases de equipos. Y miren el material que salía para las vigas y las columnas. Era un material clasificado espectacular. Y así quedaban las fuentes de explotación que después se dejaban llenar de agua y se volvieron unos lagos turísticos que hoy existen todavía allá en esa parte. Inicialmente se utilizan bulldozers para descapetar, retros para coger el material aluvial, cargar el material, cargarlo con volquetas, llevarlos directamente a una tolva. Ahí está vaciando el material, pero observen el tamaño grueso o tamaño arena. Todo eso va mezclado como sale directamente de una fuente aluvial. Cae a una trituradora primaria que está aquí, ahí no se alcanza a ver, pero estas son las volantes y esta es la quijada. O sea que ahí cae el material y pasa por debajo de esta de cono. O sea que el material va por debajo del cono, de este cono, y sale allá por una tolva, y sale por una banda transportadora y sube y se clasifica. Miren que esta primaria está antes de la secundaria, pero la secundaria está en el camino de esta. Fue muy, muy ingenioso porque el fino que caía, el triturado caía acá, se iba por debajo, se iba allí, se clasificaba, el material que servía lo sacaban, el de tamaño máximo que querían todavía triturar, volvía aquí y caía a la secundaria de cono y ya caía otra vez a la fuente, a la banda transportadora y se clasificaba aquí ya definitivamente. Si no cumplía, volvía a hacer el mismo ciclo. Estaba muy bien ese. Ahí se ven el juego de bandas, ahí se ve muy claro, primaria, secundaria, y tenía dos conos, tenía dos para cuando tenía el material fuerte, gran cantidad ponían los dos. Ahí están las dos primarias, perdón, las dos secundarias. Este tenía una protección para que caiga el material, si estaba cayendo mucho, entonces le pusieron esta entradita ahí adicional. O sea que el ingeniero tiene que tener mucha imaginación. Ahí se ve cómo entraban las dos bandas, caía a dos clasificadoras, uno para acá, otro para acá, y otra que subía aquí para lavar. Mire el ciclo. Estas son las mallas de repuesto que estaban ahí mismo para colocar si uno quería un determinado material. Ahí se ven las pilas de material para los concretos y había, miren el tamaño con respecto a la libreta, como un tamaño muy uniforme, muy grande. También se utilizaban estos tornillos sin fin. Esto tiene una invención de hace más de 3.000 años. Lo utilizaban en Egipto para subir el Nilo, para subirlo a las tierras altas de cultivos. Entre el nivel del Nilo y la superficie de cultivo eran 2 o 3 metros.
y, y esto fue inventado, ya me esquipó el hombre. Y también se utiliza estos cangilones para subir los pinos que están perforados por debajo. O sea que toman y dejan caer el material, el limo, y vacian allá. O sea que hay mucha creatividad y así se toman las arenas. Unas arenas limpias, muy bien clasificadas, y con eso se construyeron todas las vigas del metro. Aquí están las vigas del metro porque este Trabosa era el que llevaba las vigas en ese entonces, dirigido por esta guía. Esta guía era manejada por un rayo infrarrojo que caía aquí. Si ese rayo infrarrojo se salía, paraba el Trabosa. Pero entonces iba perfectamente sobre la línea y llevaba estas vigas que eran hasta 200 toneladas con estos dos Trabosos, que estos elementos servían después para cogerla. Esa es otra charla. Y finalmente para el aeropuerto se cogieron ahí donde está ahora Rigo. La estación de Rigo tiene un lago atrás. Ese lago es lo que dejamos de la explotación de ese material en esta parte en Río Negro. O sea que allá encontramos que con esta retroexcavadora entraba con nuevo material y utilizamos estas volquetas para llevar al aeropuerto. Miren cómo cargaba en estas volquetas y se respetaba totalmente el lindero de la finca que se compró. Igualmente se respetaba el río. Aquí está el Río Negro y había una banda de unos 10 metros que se daba entre la orilla y la explotación para dejar el río quieto. Ahí se ve la banda de árboles que estaban a los lados del Río Negro, y al interior teníamos nosotros la explotación como una parte ambiental, que respetábamos la parte del río y la parte de árboles. Todo eso, el material iba a las mismas clasificadoras que eran de Quijada o de cono. Aquí era de cono. Esta es una trituradora de Quijada. O sea que entraba aquí, por ahí subía la volqueta, entraba a esta tolva entraba a la primaria, ahí está la volante, salía el material y entraba a la secundaria, y aquí la secundaria, y el material que no servía lo volvía a meter aquí, y dependiendo del tamaño que iba sacando, se iba clasificando el material. Y todo eso era para el aeropuerto. Ahí se ve una primaria, ahí se ve la primaria, la tolva y dos materiales. Ahí están los inspectores y los ingenieros controlando totalmente el tamaño, que para un aeropuerto los materiales deben ser de calidad máxima. Para los concretos, ahí se ve un cargador vaciando, un cargador alto, vaciando en la tolva, y la tolva ya, dependiendo de la primaria aquí, sale para acá, o sale para la derecha o para la izquierda. Distintos materiales. Los pisos tienen que mantener muy limpios para poder acarrear los materiales. Aquí están empezando el proceso de una tolva, de la otra. Ahí vemos procesos de todo, como las pilas. Este ángulo es el ángulo de fricción interna, que tiene ahí como unos 30, 35 grados. Aquí hasta 45 grados tiene las gravas. Entonces, mire, 45 grados tienen eso. Los suelos tienen mucho menos. También se explotan lo que uno dice, ve, eso es tierra. Este es un limo arenoso que está ahí cerca del aeropuerto, y se explotó ese material para los pinos del asfalto. Entonces mire cómo se cogía. Uno dice, ve, esto es tierra, pero simplemente cogía aquí, se producía el derrumbito obvio de la tierra,
se cargaba ese material y así se llevaba a un depósito aquí donde se lavaba con una noria. Aquí está la noria, la vamos a ver. La noria entra el material, entra como a una piscina. Esa noria tiene por debajo, está perforado, entonces por ahí entra el fino y la perforación retiene la arena y deja pasar el limo. Como es un limo arenoso, y separemos el limo de la arena. Y entonces, hábilmente, el contratista obtuvo una arena muy fina y el limo lo dejó por fuera. Ahí se ve cómo se cargaba. Pues esta es una rampa para poder subir el equipo, porque con esa arcilla no, este es un material ahí temporal, pero miren cómo se sacaba la arena. Y aquí está en la noria, ahí está la noria y esta es la piscina. Vamos a ver, ahí está más claro. Entraba el material aquí con mucha agua le entra, y ahí está la noria, aquí está la noria. Este es como un disco que tiene estos son como unos separadores con la malla que uno quiere, digamos, de cuarto, entonces, o un octavo, en fin. Y entonces entra el limo arenoso, el limo sale por un lado, o se va por la malla, la arena sigue, y al llegar acá se separa. Mira aquí cómo está de claro ya. Aquí está la noria, este motor con este engranaje va haciendo girar esto lentamente. Eso. Entonces, mire que la malla se ve aquí, es muy fina. Aquí quedó la arena y al llegar aquí, la arena se desprende y cae exactamente en este recipiente que está aquí rojo. Pero el limo ya se ha ido por dentro de la noria. Ya, mire que aquí acaba de vaciar y queda aquí el limo totalmente y la arena acá. O sea que eso que llamábamos tierra era un material muy útil, como un fino granular de la mezcla de asfalto. Y esto quedó ahí sedimento y hicimos una gran piscina de limos y ahí quedaron sepultados. Los ensayos de clasificación de control para un concreto o para bases y para pavimentos. ¿Cuáles son los ensayos? Los de clasificación, límites de consistencia, o sea, el límite líquido, el límite plástico y la diferencia de ellos dos, que forman el índice de plasticidad. Las granulometrías, que se requieren para las distintas mezclas de concreto, peso específico, humedad natural, que tengan eso, el diseño para los pavimentos y las bases, los diseños de un CBR, los ensayos de placa o ensayos Marshall, que ya es ensayos de laboratorio puro, donde las briquetas se revientan para buscar la resistencia del pavimento. Y el CBR o ensayo de placa sirven para hacer el diseño del espesor de las capas, por métodos muy curiosos para los aeropuertos. El hormigón era un material de 3/8. Miren que para las placas de concreto del aeropuerto, la plataforma de espera que está contra el terminal, era de 3/8, paga el 100%, y el número 200 era prácticamente 0 a 5, se podían recibir el 0. Los ensayos también de laboratorio ya eran para los materiales, son de granulometría, límites de consistencia, peso específico y la calidad, desgaste en la máquina de Los Ángeles, durabilidad, peso unitario, equivalente y materia orgánica. Eso es como para nosotros recordar. Aquí está el pavimento, cómo se colocaba. Se colocaba con una
extendedora, una CMI de ancho de 6 metros, donde que tenía que llenar todo esto de concreto, y una vez que esto tuviera por ahí unos 20 o 30 metros cúbicos de concreto, esta CMI avanzaba con estas orugas y un control electrónico de espesor, y entonces iba regando el material y se hacía, que es otra conferencia que tengo de cómo se construyó el aeropuerto de Medellín. Tengo todas esas diapositivas, esta es una de ellas, y demostrando cómo la fuente de material, donde está hoy Ringo, está hoy en el aeropuerto. También se utiliza para vías de placa, para ferrocarriles de alta velocidad, que son como estos. Aquí no se utiliza el balasto, sino que son placas con una sujeción y el riel para los trenes de alta velocidad. Y este es cómo se colocan esto. Eso es una estructura de hierro previa que está colocada antes de vaciar la placa. O sea que queda la placa, estas sujeciones y estos tornillos quedan metidos, embebidos dentro del concreto. Todo eso sirve. Y también utilizaba para el concreto asfáltico de las pistas. Aquí vemos de las primeras fotos cómo se empezó el pavimento flexible, que eran 4 capas de 6 centímetros. Tiene 25 centímetros de espesor la capa asfáltica, colocada en 4 capas. Esta es la primera, y aquí está el control. Este inspector lleva control de temperatura permanente detrás del finisher o terminadora. Aquí está también el inspector, pero este señor controlaba el espesor de material suelto, que detrás venía el compactador, y la temperatura. Permanentemente, cada 2 metros, él paraba aquí, daba 2 pasos, esperaba que esta máquina avanzara 2 o 3 metros y le tomaba el espesor y la temperatura. Eso era un control estricto por ambos lados. El resumen de esto es similar al otro. Son depósitos aluviales horizontales producidos por erosión durante muchos años, y transporte también por muchos años, para que se vuelvan redondos y que el núcleo que se encuentre es el más resistente de todos, porque al rodar bota las aristas. De ahí se transporta, entra a una clasificación y lavado, y de ahí pueden ser materiales útiles. De ahí pasa a trituradora primaria, pasa a mallas, a una clasificación y lavado, después pasa a una de trituración de martillos, luego pasa a mallas, y de ahí pasa a trituración. Y podemos decir que solo aquellos que ven lo invisible hacen posible lo imposible. Ese es con que yo termino siempre mis charlas, y es que ustedes, todos los ingenieros y los jóvenes que están interesados en esta fuente de materiales, tienen que ver lo que es invisible para la gente. La gente pasa por encima de una roca en un talud y lo ve de roca, y ve a veces una cruz o 2 cruces de tipos que se pegaron contra esa roca, pero el ingeniero no ve la tumba, sino que ve la roca, y dice: aquí hay un potencial de una cantera, donde ese señor se dio tan duro, la roca debe ser también muy dura. Entonces, y ahí hace posible lo que fue imposible para mucha gente. O sea que muchas gracias, y quedo a la disposición de las que le pueden acceder a la Sociedad Antioqueña Ingenieros, a Carolina, y que tendrán su respuesta a través de estos medios que tiene la Sociedad Antioqueña Ingenieros. Muchas gracias y un feliz día para todos. Ingeniero, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en este martes de la SAI. Entonces, muy atentos, quedamos a recibir sus preguntas en el correo electrónico del ingeniero iarbelaez1939@gmail.com.
Muchas gracias también a las personas que estuvieron conectadas en este espacio, atentas y participando. Esperamos que haya sido de muchísimo provecho. No olviden entonces seguirnos en nuestras redes sociales, @SAIAntioquia. Así podrán conocer mucho más en detalle sobre las actividades y eventos que desarrollaremos. Nuevamente agradecemos a SICA, nuestro patrocinador y quien hace posible este maravilloso espacio. Esperamos encontrarnos en el próximo martes de la SAI. Que tengan una feliz noche.